Buen día a todos. En primer lugar... Buenos días. Sí, buenos días. Le damos la bienvenida al seminario virtual El Camino a la Integración Productiva Regional, Balance y Desafíos a 30 años del Mercosur, organizado por el Consejo Industrial del Mercosur, que lo estamos integrando las cámaras regionales, que están aquí presentes sus presidentes, la Unión Industrial Argentina, la Confederación Nacional de la Industria de Brasil, la Unión Industrial Paraguaya y la Cámara de Industrias del Uruguay. Este seminario se concibió para celebrar el 30 aniversario de la conformación del Mercosur, desde la firma del Tratado de Asunción. Hemos recorrido un largo camino hacia la integración productiva regional y hoy vamos a tratar de recorrer en este seminario virtual un balance haciendo énfasis en los beneficios que tuvo para todo el bloque los inicios, los desafíos, las dificultades y cómo nos vamos a posicionar frente al nuevo contexto global complejo, signado por la pandemia, ¿verdad? Mi nombre es Agustina Briner, soy la directora de los departamentos técnicos de la UIA, y hoy oficiaré de presentadora, moderadora. Queremos agradecer en nombre de todas las entidades del CIM, a todos los que están acompañándonos en esta transmisión, industriales, funcionarios, periodistas, público en general, y a todo el equipo que ha colaborado para la organización de este evento. Queremos ser muy respetuosos de la diversidad lingüística de nuestra región, por eso cada orador va a hablar en su idioma original. Les pedimos a todos que hablen claro y pausado cerca de los micrófonos para favorecer la comprensión de toda nuestra audiencia. A continuación vamos a dar inicio al panel de apertura con la presencia de los presidentes, como mencioné antes, que ya están aquí conectados. Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina, Robson Braga de Andrade, presidente de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil, Enrique Duarte Luragui, presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Alfredo Antía Beredes, presidente de las Cámara de Industrias del Uruguay. Comenzará Miguel para darnos la bienvenida. Buenos días, Miguel, el audio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Agustina. Buenos días, señoras y señores, queridos colegas de las uniones industriales del Mercosur. Bienvenidos todos virtualmente a este seminario que acabamos de comenzar. Los 30 años del Mercosur nos encuentran en un momento muy particular, tanto a nivel regional como local, y más aún desde la perspectiva de nuestros sectores industriales. Estamos ante una pandemia y una crisis sanitaria sin precedentes que está golpeando severamente a toda nuestra región, que ya atravesaba dificultades desde antes para encauzar un sendero de crecimiento y de desarrollo sostenible. Desde América del Sur, y en particular desde nuestros países, nos enfrentamos con nuevos desafíos vinculados a cómo insertarnos en un mundo mucho más competitivo, donde la industria 4.0 ya es una realidad en los países industrializados. Y estos desafíos creemos que se van a intensificar en la pospandemia. En tanto, es posible que nuevamente haya un desacople en el ritmo del crecimiento global, es decir, grupos de países creciendo a diferentes velocidades en función de cuántos recursos dispongan y políticas implementen para hacer frente a los efectos que está dejando esta crisis global. Este nuevo aniversario del Mercosur es una muy buena oportunidad para recordar cuál ha sido el espíritu de conformación del bloque. ¿Qué objetivos nos propusimos en ese momento? Muchos de los cuales hemos podido avanzar, como ser
el reaseguro que hace 30 años se pensó para dotar de estabilidad democrática a los países que lo conformamos. Otros objetivos, como la intensificación del comercio entre nosotros, los hemos ido alcanzando en una forma imperfecta. No hay dudas de que la integración tuvo un correlato inmediato de crecimiento conjunto en los años posteriores al tratado. Alcanzamos algunos acuerdos sectoriales como bloque que fueron importantes en materia migratoria, normativa, arancelaria y también comerciales. Pero en todas estas cuestiones queda mucho, muchísimo por hacer, pero no hay que negar lo que ya hemos obtenido, aunque sea de manera imperfecta. Desde el Consejo Industrial del Mercosur venimos trabajando cada vez más activamente para aunar diagnósticos y visiones conjuntas. Este seminario es parte del avance que estamos haciendo en ese sentido. Repensar al bloque como una plataforma de desarrollo regional demanda volver a poner el foco en nuestras industrias, que son las actividades capaces de dinamizar el empleo, las exportaciones y también la innovación. La declaración conjunta que presentamos hoy recoge los puntos comunes de consenso y acuerdo a los que arribamos juntos desde la Unión Industrial, desde la Confederación Nacional de Industrias de Brasil, desde la Cámara de Industrias del Uruguay y de la Unión Industrial Paraguaya. Agradezco mucho a los presentes que me acompañan en esta apertura por la labor conjunta que institucionalmente estamos realizando y a las y los oradores del seminario de hoy, como también a todo el equipo técnico de las entidades que han hecho posible que podamos hacer este seminario. Señores, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Ahora damos la palabra al presidente de la CNI, Robson Braga de Andrade. Está muteado, Robson. Sí, pues. Ahí está, perfecto. Ahí está. Pronto. Bom dia a todos. Prazer enorme de estar com todos vocês aqui hoje nesse vídeo. E é um encontro muito importante, onde nós estamos comemorando uma marca de 30 anos do Bloco Econômico do Mercosul. Eu quero saudar o presidente da União Industrial Argentina, senhor Miguel Acevedo, o presidente da União Industrial Paraguaia, Henrique Duarte, o presidente da Câmara das Indústrias do Uruguai, Alfredo Antia, que são nossos parceiros nesse Conselho Industrial do Mercosul. Saudar a todos os executivos que colaboram com o êxito das nossas relações do Mercosul. O Mercosul, que foi criado em 91, para nós tem se consolidado como uma iniciativa vital para a integração regional e a inserção internacional dos nossos 4 países. Eu tenho afirmado constantemente de que esse acordo do Mercosul é o principal acordo que o Brasil tem realizado nos últimos anos. Além do comércio, outras áreas cruciais para o desenvolvimento econômico e social tiveram construções de parcerias importantes por nossos países, como investimentos, serviços, turismo, trabalho, circulação de pessoas. Hoje nós temos muito o que comemorar. A cooperação mútua estabelecida nessas 3 décadas
é mais relevante que os percalços dessa caminhada. Os fortes laços que nos unem proporcionam vantagens concretas para todos nós e confirmam que temos muitos interesses em comum. No Brasil, o comércio com os parceiros do Mercosul engloba uma pauta bastante diversificada, o que beneficia todas as cadeias produtivas. Cálculos que nós fizemos na CNI, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que a cada 1 bilhão exportado para o bloco, injeta 4,2 bilhões de dólares na nossa economia. Esse fluxo comercial é especialmente importante para a indústria brasileira. Os produtos manufaturados representam 90% das nossas exportações para o bloco e 80% das importações dos países do mercado comum. Os negócios na região também têm efeitos muito positivos para os trabalhadores. Cada 1 bilhão de reais exportado para o Mercosul cria 32.500 postos de trabalho no Brasil. Está atrás apenas dos empregos gerados pelos embarques para os Estados Unidos. Além disso, a arrecadação tributária proporcionada pelas trocas com o Mercosul é maior do que a obtida no comércio com qualquer outro parceiro brasileiro do Brasil. É necessário lembrar ainda que, sobretudo nos anos 90, o Mercosul foi a grande mola propulsora dos investimentos estrangeiros nos 4 países do bloco. Incentivou igualmente a expansão das cadeias produtivas, com grande impacto econômico, tecnológico e social, como as dos setores químico, automotivo, peças, máquinas e equipamentos. Atualmente, as trocas comerciais no bloco respondem por quase 20% do comércio total do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Mesmo assim, o Mercosul vem enfrentando inúmeras adversidades. Tivemos dificuldades para manter a estabilidade macroeconômica e a capacidade de competição internacional da nossa indústria. Brasil e Argentina ocupam os 2 últimos lugares do ranking que nós elaboramos na CNI e que compara a competitividade de 18 países de economias similares. Estamos atrás dos principais competidores internacionais, principalmente no que diz respeito à tributação, ambiente de negócio, insegurança jurídica e financiamento. Essas desvantagens comprometem seriamente nossa capacidade de integração com os demais países. Perdemos espaços nas exportações mundiais de produtos industrializados e temos dificuldades para acessar as cadeias globais de valor e para atrair investidores. Infelizmente, o valor dos investimentos estrangeiros produtivos nos países do Mercosul teve uma queda significativa na última década. Passou de 58 bilhões em 2011 para 22 bilhões de dólares em 2019. Esses fatores contribuíram para o fraco desempenho econômico da região. Nos últimos 30 anos, a taxa de crescimento do Mercosul foi de apenas 2,8%, inferior à média mundial de 3,6%, e menor do que os 5% dos principais países emergentes comparáveis a nós. No mesmo período, a Ásia, particularmente com a contribuição da China, se tornou o maior polo industrial do mundo e um importante desenvolvedor de tecnologias e inovações. Essas mudanças acirram a disputa internacional por investimentos e mercados, trazendo novos desafios para as nossas empresas. Diante desse cenário, nós precisamos repensar o Mercosul. Devemos buscar um entendimento e trabalhar em conjunto com os governos
para promover o livre comércio, ampliar a inserção internacional e fortalecer o bloco econômico. Pessoalmente, eu não tenho muitas esperanças e expectativas de que os governos e os políticos possam tomar as decisões acertadas e adequadas ao desenvolvimento econômico do nosso bloco. Mas eu tenho uma confiança muito grande de que todas as nossas instituições unidas podemos sim fazer a diferença junto aos governos estabelecidos. Primeiro e mais urgente é a recuperação do crescimento econômico dos 4 sócios. Um passo importante nessa direção é a definição de metas realistas que permitam a volta da estabilidade macroeconômica e a recuperação da confiança dos investidores a médio e longo prazo. O segundo ponto é a celebração de tratados comerciais com parceiros que tragam benefícios para as regiões, para a nossa região. Precisamos concluir acordos com a União Europeia, com a Associação Europeia de Livre Comércio, com o Canadá e com o México. Uma negociação de acordos internacionais comerciais é um acordo de mão dupla, tem que trazer benefícios para todo o nosso bloco. É indispensável buscar negociações com tratados abrangentes com Estados Unidos, países da América Central, Reino Unido, e aqui eu quero colocar também a Índia. A terceira ação fundamental para o avanço do Mercosul é a consolidação da integração entre os países membros. Devemos concluir o processo de liberalização comercial, reduzir as barreiras não tarifárias na região, internalizar os compromissos assumidos no acordo de compras governamentais e de facilitação e desburocratização do comércio. Por último, é necessário trabalhar pelo aumento da produtividade e da competitividade de nossas empresas. Não podemos mais adiar as reformas indispensáveis para remover entraves internos que encarecem os custos de produção, prejudicam a inserção internacional e o nosso crescimento econômico. Os desafios, eu tenho certeza, são muitos e se agravam com a pandemia do Covid-19. O aprofundamento da integração regional é o melhor caminho para vencermos essa crise e voltarmos a crescer de forma sustentada. Eu tenho plena confiança na integração da nossa região e na união das nossas entidades em favor do povo dos nossos países. A retomada dos trabalhos do Conselho Industrial do Mercosul é uma iniciativa importante nessa direção. Juntos, nós podemos somar esforços para buscar a prosperidade do bloco e ter novos avanços a comemorar, não daqui a 30 anos, mas no próximo ano. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Muito obrigado, Robson. Ahora vamos a escuchar al flamante presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte Luragui. Enrique, por favor. Bueno, muy buenos días. Gracias, Agustina. Antes que nada, vayan nuestros cordiales y fraternos saludos a mi querido Miguel Acevedo, presidente de la UIA, a Robson Braga, nuestro amigo de Brasil, y a Alfredo Antia, presidente de la ciudad. Realmente me toca este inicio de gestión en la UIP con esta fecha tan importante, tan trascendental, que es la celebración de los 30 años del Mercosur. Que aún recuerdo aquel día que se firmaba el Tratado de Asunción. He preparado unas pequeñas palabras, ¿verdad? Un poco en línea, y mucho de lo que pensaba, muchos de los pensamientos están expuestos por quienes me precedieron en el uso de la palabra. Pero la verdad es que estos 30 años de Mercosur nos encuentran con un momento muy atípico por los efectos de la pandemia.
La pandemia en este momento, sobre todo en nuestro país, está en su punto más álgido y además está en plena etapa de desarrollo, razón por la cual no es posible anticipar aún sus consecuencias. Sí podemos tener algunas conclusiones acerca de cómo está afectando en el presente por algunos problemas que son comunes a nuestros países, sobre todo la informalidad, el desempleo, la baja tasa de cobertura social y sobre todo la evasión fiscal. Estamos ante la necesidad acuciante de generar empleo formal en nuestros países y el desarrollo de una política industrial se abre como una alternativa para recuperar la economía de nuestros países. Necesitamos un Mercosur que fomente en bloque el desarrollo económico de nuestros países y por ende la inserción a las grandes cadenas de valor. Pero necesitamos que el sector político entienda esto, porque si bien hubieron muchos logros, realmente hoy vemos mucho déficit de entendimiento por parte del sector político de lo que realmente puede ser el Mercosur. Así también necesitamos un Mercosur que fomente la seguridad jurídica, que proteja el comercio entre nuestros países y que nos blinde de medidas unilaterales que restrinjan la libre exportación entre los bienes del bloque. En ese marco, quiero aprovechar este foro, que me parece que es el más apropiado para referirme a un problema que a Paraguay afecta severamente y a la economía paraguaya, y que solo puede ser atacado con medidas en bloque. Ese problema se llama contrabando. Realmente el contrabando está socavando la economía paraguaya, está generando la pérdida del empleo formal, el comercio, el aumento de la economía ilegal, que otra vez termina y tiene su generación en sus consecuencias en materia de lavado de dinero. Necesitamos medidas en bloque y ofrecemos toda la colaboración desde UIP en la promoción de medidas de políticas públicas que representen la colaboración recíproca en el combate a problemas como este. Entiendo que solamente en mesas y en foros como las que estamos asistiendo en este momento habremos de realmente potenciar el desarrollo regional. Para el sector industrial, el Mercosur, si hacemos un análisis en los 30 años que pasaron, nosotros podemos ver que para el bloque las exportaciones de Paraguay, las exportaciones industriales del Paraguay crecieron casi 7 veces. Las importaciones industriales al Paraguay y el Mercosur subieron un poco menos de 4 veces. O sea, realmente vemos que existe una posibilidad real de beneficios para todos los miembros. Pero existe otro problema importante que también acucia a las exportaciones paraguayas, y son las grandes trabas arancelarias que gobiernos están poniendo a las exportaciones paraguayas. Gobiernos como en este mismo momento, y lo está haciendo el gobierno argentino. Generalmente son en ciclos, ¿verdad? Pero en este momento tenemos muchos problemas, y en otros por parte del gobierno brasileño. Les digo esto, queridos compañeros y queridos amigos, porque yo creo que este tipo de situaciones que realmente afectan a las economías más pequeñas del Mercosur son las que debemos tratar en este tipo de foros, y son aquellas soluciones en que nosotros desde el sector privado, desde el sector que realmente genera la riqueza, podemos colaborar para poder subsanarlas. Les agradezco mucho esta intervención. Les vuelvo a dar mis saludos fraternos y las reales intenciones de la Unión Industrial Paraguaya de un trabajo formal y serio tendiente a desarrollar toda la economía regional. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique.
Le damos ahora entonces la palabra para el cierre de esta apertura a Alfredo Antía Berens, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Muchas gracias, Agustina. Queridos presidentes de los países hermanos, queridos presidentes de las cámaras industriales de los países hermanos, muy buenos días para todos. En vuestro nombre, a vuestros asociados, en vuestro nombre, a la enorme malla de producción y de valor agregado y de generación de expectativas para tantas familias que conviven en nuestras industrias y que hacen a lo mejor que tenemos en cuanto a que no solo nosotros agregamos valor a lo que producimos, sino que integramos familia, integramos trabajo genuino, que compite, por cierto, en esas condiciones de desigualdad a que hacía referencia el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, cuando se ve afectada, como por ejemplo por el contrabando, pero también por lo que es el hecho de tener que competir en un mundo donde las condiciones de desarrollo tecnológico y de distancia entre unos sectores y otros con tanta globalización, sin duda afirman que se trata, de un milagro que nuestra industria día a día pueda mantenerse actuando y buscando mecanismos para proyectarse y para apalancarse hacia el futuro. No quiero dejar de saludar también a quienes nos precedieron, recordar que nuestras instituciones a lo largo de todo este tiempo han tenido actores que han defendido los valores que nosotros pregonamos, y por cierto también a los funcionarios de las cámaras, que son el hilo conductor. Las administraciones van pasando y las instituciones tienen allí, en el valor de quienes trabajan para ellas, la consistencia del sostenimiento de las políticas que defienden al trabajo nacional en cada uno de nuestros países. Yo redacté, unos conceptos que quiero transmitir a continuación y que dicen así. Nos reúne hoy esta fecha trascendental del 30º aniversario del Tratado de Asunción. Como todo hito en la vida de los hombres, los aniversarios son momentos de encuentro, de evaluación, de reflexión, de mirar para atrás, sí, pero también de mirar para adelante. En aquellos tiempos, nuestros países maduraban la idea que podrían ir más lejos si lo hacían juntos. Ya se vislumbraba cómo el comercio internacional movía los cimientos de las economías al buscar competir en mercados en una suerte de carrera por la globalización de los principales actores económicos del planeta. Entre los tradicionales líderes de la competencia crecían con fuerza otros que desde sus ventajas competitivas, signadas por los bajos costos de producción y el acortamiento de la brecha tecnológica, se alzaron para presentarse a la batalla comercial primero y competir en el liderazgo después. Las propias compañías occidentales buscaron instalarse en ámbitos donde les era más rentable producir y comerciar, y además creció fuertemente el agregado de valor en distintos territorios. Europa, ya consolidada, llevaba ventaja, pero los líderes mundiales no se quedaron atrás, y allí vimos cómo los gigantes asiáticos se sumaron, comenzando así su proceso expansionista. Más tarde vendrían los tratados de libre comercio que aumentarían la interacción entre ellos. Ese fue el terreno que maduró la llegada de nuestro Mercosur. El entusiasmo de nuestros gobernantes se vio reflejado en el contenido del tratado. Repasemos brevemente, considerando que la ampliación de las actuales dimensiones, decía aquel texto, de sus mercados nacionales a través de la integración constituye condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social, entendiendo que ese objetivo debe ser alcanzado mediante el más eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de la economía
con base en los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio. Y agregaba después que el Mercosur debía estar conformado, fíjense ustedes, al 31 de diciembre de 1994, y que el mismo implicaría, entre otras cosas, la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, la eliminación de derechos aduaneros y restricciones no arancelarias, y continuaba en una larga lista de expectativas que claramente no fueron cumplidas a lo largo de este tiempo. El presidente uruguayo, firmante de aquel tratado de Asunción, decía días pasados en la prensa de Montevideo una frase que describe claramente lo que era el estado de ánimo de aquel momento, y la frase se titulaba "Los firmantes padecimos de excesivo optimismo". Vaya si tiene razón. Pero ahora el tiempo pasó. Vean ustedes, quien firmó ese documento es el padre del actual presidente del Uruguay. Sí, eso nos da una referencia de que efectivamente estos 30 años tienen incluida ahí más de una generación. Pero ahora el tiempo pasó y 30 años después nos debemos la reflexión de lo que realmente somos y qué correcciones del rumbo se imponen. Ese nuevo rumbo debe conducirnos hacia un Mercosur posible, no aquel ideal, pero sí mejorando y consolidando aquellos aspectos del proceso en los que se recogen avances y desechando aquellos que en 30 años no hemos sabido consolidar y en algunos casos ni siquiera avanzar. Desde la Cámara de Industrias del Uruguay, en acción compartida con ustedes, nuestros colegas del bloque, hoy a 30 años bregamos por valorar lo que tenemos desde la mirada del medio vaso lleno e ir por la efectiva consolidación de una zona de libre comercio regional. Queremos más comercio, queremos menos restricciones, queremos más certezas para los operadores, queremos más convergencia regulatoria y facilitación del comercio. Todo ello además como entrenamiento interno dentro del bloque para poder competir con más preparación y más chance en los necesarios acuerdos extrazona que debemos encarar. En lo que a Uruguay respecta, queremos una oportunidad cierta de desarrollo para nuestro sector, para nuestra economía y para el país todo. En los últimos 20 años, Uruguay ha mejorado significativamente su Producto Interno Bruto y ha aumentado sus exportaciones al mundo, también de manera relevante. Pero ¿cuánto de tal crecimiento lo explican las exportaciones al mercado regional? ¿Y cuánto debemos al mercado ampliado a partir de la inserción externa del Mercosur como bloque? En la respuesta a tal reflexión se ubican precisamente las oportunidades de mejora del proceso en lo que a los intereses de nuestro sector y nuestro país refiere. Uruguay no puede, la industria manufacturera uruguaya no puede prescindir del Mercosur, pero necesita un Mercosur distinto, un Mercosur realista que se consolide como zona de libre comercio y permita a sus socios buscar ese acceso a los mercados del mundo que en 30 años como bloque ha quedado como la gran materia pendiente. Todos sabemos que las economías desarrolladas tienen un producto per cápita elevado y ello es sinónimo de desarrollo y calidad de vida de sus ciudadanos. Como industriales, aspiramos a unir nuestra energía a favor de ese desarrollo y contribuir así a la palanca que empuje a nuestras comunidades al mañana. Así tenemos un rol muy importante a jugar. Tenemos en el capital humano nuestra primera fortaleza. Debemos unirla a las políticas públicas que generen ese entorno adecuado a la inversión y al desarrollo. Producimos buenas partes de las materias primas que el mundo requiere. También allí debemos ser lúcidos para agregarle valor desde aquí y así fortalecer nuestra presencia en los mercados propios y también a todos los que podamos llegar, ya sea en el esquema 4+1, ya sea en el esquema de libertad de negociación que los países ahora se están planteando. Lo posible sobre lo imaginable. Ese es el mensaje que desde la Cámara de Industrias del Uruguay queríamos compartir en un día como el de hoy. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos los presidentes por sus palabras. Vamos a dar entonces ahora cierre al panel de apertura y comenzamos con el primer panel temático. Le quiero dar la bienvenida, por favor, si pueden estar ahí presentes, a Alejandro Mayoral, el presidente del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la UIA, y Eduardo Felipo, el ministro presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay, y miembro del Consejo Directivo de la UIP. Ellos nos van a hablar en este panel sobre los balances de estos 30 años de integración. Alejandro, buenos días. Quería comentar, a 30 años de la firma del tratado, y como ya han anticipado los presidentes antes, ¿cómo ves en retrospectiva los objetivos que se plantearon en la génesis del Mercosur? Habiendo estado siendo activo partícipe de la negociación del acuerdo por parte del gobierno argentino, seguro tenés mucho para aportarnos. Sí, buenos días. Muchas gracias, Agustina. Gracias a las uniones industriales, a las cámaras industriales del Mercosur por haberme invitado a hablar en este evento. Y gracias a todos a los colegas y a todos los que nos están acompañando en forma remota. Temo por un momento cuando dijo, recuerdo aquel día, Enrique Duarte dijo, recuerdo aquel día en Asunción, yo también lo recuerdo muy bien, y recuerdo la cantidad de personas, la cantidad de optimismo, como dijo también Alfredo, y la cantidad de gente que ha trabajado y sigue trabajando para la integración de nuestros países. Y al mismo tiempo, o sea, nombrar algunos sería un poco injusto porque hay una gran cantidad. Yo he forjado amistades con colegas, economistas y empresarios de los 4 países, y he vuelto a la Unión Industrial gracias en parte al desarrollo del Mercosur, lo cual me honra. Por otro lado, lo que han expresado los 4 presidentes quizás vuelvan un poco redundante lo que yo tenía preparado para decirles, pero me quería remontar un poco hacia el pasado y ver por qué existió el Mercosur, cuáles fueron los componentes de tipo político y social y económico que dieron lugar. Inicialmente hubo un acuerdo entre 2 presidentes democráticos de la democracia incipiente, el Sarney y Alfonsín, y el arquitecto de aquel acuerdo fue el doctor Labaña, y recuerdo que se quería avanzar con acuerdos sectoriales a modo de los inicios de la Unión Europea en una especie de zona de libre comercio que fuera avanzando paso a paso. La idea inicial del Mercosur tenía un sesgo político muy grande, dado que en nuestros países existió durante mucho tiempo militarismo y condiciones de tipo autoritarias. Los presidentes en aquel momento pensaron que la mejor forma de bajar esta amenaza autoritaria era bajar las hipótesis de conflicto en nuestros países. Todo aquel que tenga menos de 50 años le podrá parecer delirante que Argentina, Brasil, etcétera, tuviéramos hipótesis de guerra entre nosotros. Pero en aquel momento existían. Entonces, lo que se pretendió fue, de alguna forma, bajar esa hipótesis de conflicto, y la forma de bajar esa hipótesis de conflicto era la integración económica, cosa que resultó exitosa. Lo que no resultó exitoso, como tantas veces, fueron la estabilidad macroeconómica, que es una de las condiciones necesarias para la integración y el desarrollo productivo de los países, de forma tal que eso quedó un poco en el pasado. Y las condiciones de entorno de aquel momento era que se estaba terminando la Guerra Fría, que estaba en medio de la negociación de la ronda Uruguay del GATT, que no se sabía muy bien cómo iba a terminar, que estaba el consenso de Washington con sus famosas privatizaciones, aperturas y desregulaciones. No existía en ese momento, salvo como país emergente, China, Oriente era Japón y si se quiere un poco Corea, lo cual nos demuestra también cuánto se puede crecer si se mantiene la estabilidad de las políticas y el orden macroeconómico. Y la democracia era, si se quiere, frágil e incipiente, de forma tal que las autoridades políticas de aquel momento de todos los países miraron, a ver, no sabemos si estamos tendiendo hacia la globalización, que a la postre pasó, o si estamos en un entorno de competencia entre bloques. De forma tal que lo que existía en ese momento era el NAFTA, entre Canadá, Estados Unidos y México, que dicho sea de paso, se ha reevaluado en estos últimos años. Existía el ASEAN, donde China era un participante menor todavía en aquel momento, y existía la Unión Europea. Nuestras autoridades decidieron seguir el camino de la Unión Europea bajo el supuesto de que la globalización iba a venir más lentamente que
la competencia entre bloques, y también por el hecho de que una apertura fuerte al interno de nuestros países dentro de un bloque iba a ser como una especie de entrenamiento para una posterior apertura más amplia respecto al resto del mundo. De hecho, en aquel momento, y como bien se mencionó, creo que fue Alfredo, la ampliación como zona de libre comercio del Mercosur, inicialmente Argentina y Brasil, con el AC-14 y posteriormente el Tratado de Asunción con el AC-18 bajo el paraguas de Aladi, dio una expansión notable del comercio y de las inversiones. Esa expansión notable del comercio, en parte fue lo que se hubiera comerciado de cualquier forma si sensatamente hubiéramos tenido libertad de comercio entre nosotros, pero que estaba restringido por medidas arancelarias y restricciones entre nosotros. De forma tal que dio una fuerte expansión del comercio natural, pero también, como se ha mencionado, dio una fuerte expansión de la participación industrial y de exportaciones no tradicionales dentro del bloque. Ahí se produjo una fuerte inversión del capital extranjero para aprovechar este mercado ampliado y eventualmente exportar a terceras regiones. Hubo un notorio optimismo, ingreso de capitales, crecimiento. Es cierto que hubo temas estructurales, por ahí en algunos sectores creció el desempleo, pero la idea fue, bueno, estamos en un proceso de expansión interno y externo, hemos resuelto los problemas de la deuda con el plan Brady, no tenemos limitaciones al crecimiento, es decir, hubo un optimismo importantísimo, de forma tal que ese optimismo dio a su vez crecimiento del comercio y crecimiento de las inversiones y planes de llegar a un mercado común en tiempos y velocidades que quizás era un poco naif haberlo planteado, pero fue producto del optimismo y la voluntad que teníamos. Es decir, derribados los primeros problemas de orden político que eran difíciles de tomar, después empezó una etapa fácil de fuerte crecimiento hacia el exterior y hacia el interno del bloque, hasta que el mayor crecimiento posterior de la integración requería de un trabajo continuo, detallado, coordinado, que fue eso lo que un poco se fue abandonando, y si quieren después me refiero un poco más a él. Es decir, este ambiente de crecimiento del comercio y de crecimiento de las exportaciones y de crecimiento de las inversiones, y haber declarado al Mercosur una zona de paz, como no pasaba en otras regiones del mundo, era muy atractivo, era muy euforizante, si se quiere, y daba lugar a un optimismo. Si se quiere, también podríamos decir que quizás el optimismo fue un poco exagerado, como lo demostraron hechos posteriores, pero creo que a la postre fue una gran idea haberlo iniciado. Muchas gracias. Perfecto. Ahora, Alejandro, entonces vamos a pasar a la visión de Eduardo, a ver qué nos puede comentar de cuál fue la expectativa en su momento que ellos habían plasmado en este acuerdo y en esta retrospectiva, cómo lo ven a hoy. Bueno, buenos días a todos los colegas y a todos. Me parece espectacular este encuentro. Y coincido en todo lo que acaba de expresar con respecto al optimismo. Ahora, yo voy a hablar desde la posición de víctima. Yo soy un industrial que inclusive tuve fábricas en el Brasil, en el Uruguay, y sufrí en carne propia todo este proceso con una mirada optimista, como bien lo dijo él, pero con una realidad bastante diferente. Vale la pena recordar que el Mercosur nació a las apuradas porque Brasil y Argentina estaban firmando un acuerdo automotor y se olvidaron de Uruguay y Paraguay. Por supuesto, en aquella época ninguno teníamos ninguna industria automotriz, pero el acuerdo ese, que era particularmente, fue el que nos asustó y conseguimos que los presidentes vean y se acuerden que estamos otros dos países, y ahí se empezó a recomponer todo. Por otro lado, también la influencia del acuerdo que se estaba realizando en la Comunidad Europea nos llevaba también a buscar copiarnos de ellos y llevar a esa integración que bien mencionaron
todos los que me anticiparon. Pero no se puso algo que la Comunidad Europea se puso, que es la ecualización de las economías. Nos olvidamos de la ecualización de las economías, porque en nuestros países con grados diferentes, pero también existía en Europa, grado de desarrollo diferente, pero aquí se dejó de lado la ecualización de la economía completamente a que se manejen, y eso fue lo peor. Aparte tuvimos otro enemigo, porque la ecualización de la economía sigue siendo un enemigo hoy, y hoy más que nunca, casi diría. La influencia política, que si bien a ciertos políticos buenos pensaban, así como muy bien se expresó Alejandro, no podemos olvidar, no debemos olvidar, cuando al Paraguay se lo echó del Mercosur de hecho y no de derecho, prohibiendo la entrada de nuestros embajadores a una conferencia que estaba en Córdoba, sencillamente porque Paraguay había decidido hacerle un impeachment a un presidente. Entonces ahí, de una cosa realmente, bueno, no la voy a calificar, pero resulta que el Mercosur seguía con todo lo que estaba firmado, pero en la práctica no funcionaba. Los ministros no se hablaban, los acuerdos no se hablaban y los encargados de aduana no sabían qué hacer. Esa es una realidad que yo viví personalmente con mi mercadería en la aduana y no sabían qué hacer. Por otro lado, tenemos que, no voy a echarle la culpa a todo a la parte política. A mí me gusta asumir realidades y yo soy muy severo conmigo mismo y también con mis compañeros. Pero la competencia local es la que también iba y reclamaba a sus gobiernos protección. Cuando aparecía algo, pedían protección. Y yo pongo un ejemplo reciente. Tenemos aquí una industria cervecera que empezó a desarrollar el mercado en la Argentina hace un par de meses atrás. Consiguió hacer primero una exportación bastante importante para ellos. Gastó un montón de plata en poner la marca localmente y resulta que su segunda exportación, que era el doble, todavía está en la aduana esperando que la deje pasar. Ahí acuérdense que creamos las de JAI, creamos ahora creo que se llama INI, algo por el estilo, todos los instrumentos de protección local, muchos de ellos, queridos colegas, impulsados por nosotros mismos, que íbamos a llorarle a nuestros gobiernos que nos protejan de la entrada de productos del Mercosur. Yo muchas veces vi el Mercosur, ese Mercosur tan esperanzador, como bien lo explicó Alejandro, ya como una amenaza, porque resulta que nace la Alianza del Pacífico. Nosotros queremos negociar con ellos, países que para Paraguay tienen una gran ventaja, porque ese es otro de los problemas. Nosotros tenemos buena agricultura, Uruguay, Argentina y Brasil, espectacular agricultura. Nosotros, las mismas condiciones básicas. Cuando la Alianza del Pacífico comenzó, encontramos que había países como Colombia, a países como México, que tenían donde podíamos acceder a esos mercados con productos nuestros. No pudimos hacerlo porque la restricción del Mercosur no nos permitía. Mirábamos como Chile empezó a crecer, alianzas bilaterales con más de 60 países, y nosotros no podíamos hacerlo con ninguno. Para mí, desde ese punto de vista, a pesar de que creo en todo lo que se dijo aquí de bueno del Mercosur, empiezo a creer que el Mercosur, para mí es un corset que nos permitía, porque de repente, tal vez una ilusión, pero decíamos nosotros, con nuestra producción relativamente menor, podemos acceder a algún mercado, alguien que nos abra un mercado. Eso siempre estaba en nuestro pensamiento y en mis críticas de todo lo que podía pasar. Por eso es que yo termino diciendo que el Mercosur para mí fue fuente de esperanzas y también entierro de frustraciones en donde lo tenemos. Pero hay algo que nadie mencionó. Los fondos de convergencia sí fueron importantes, pero chicos, a Paraguay le ayudó mucho los fondos de convergencia. Pero
yo creo que nosotros tenemos que reprogramar todo esto y llevarlos adelante en base a las diferencias económicas de nuestros países, que evidentemente, si después de 30 años no convergieron creo que va a ser muy difícil. No obstante, esta es una visión realista, pero yo soy irresponsablemente optimista y soy gremialista a muerte. Así que estoy dispuesto a seguir trabajando hasta el último suspiro que tenga como expresidente de la UIP y como con quien lo hemos llevado adelante. Y hoy, desde el CONACYT, tengo una visión con respecto a la ciencia, termino con esto, en donde este es un paraíso. Grandes encuentros con la ciencia argentina, ni qué decirlo, con la ciencia uruguaya, en donde vemos que cuando no hay competencia, somos hermanos. Me gustaría que así seamos los industriales también. Muchas gracias. Bueno, gracias, Eduardo. Como veo, los dos transmiten el optimismo de esa época y bueno, tendríamos que poder recuperar eso en la situación actual, ¿no? Alejandro, vos, a tu criterio, ¿cómo ves cómo podemos subrayar las diferencias entre ese objetivo inicial y el actual y cómo podemos recuperar esa visión de integración productiva? Sí, en realidad uno podría cargar las tintas tanto por el lado del optimismo como por el lado del optimismo, y en ambos casos tendría razón. Pero sin llegar a ser un militante total del optimismo, creo lo siguiente. Hay dos cosas que han sido política de Estado en la Argentina y creo que en nuestros 4 países. Una ha sido la democracia y el otro el Mercosur. En términos de democracia, nos ha gustado más un gobierno, menos, lo hemos criticado, le habremos hecho impeachment, como se mencionó, nos habremos enojado, hemos votado por uno, por otro, etcétera, pero nadie ha puesto en duda la vigencia del sistema. Ni están dadas las condiciones para que se ponga en duda. Y nos hemos apoyado mutuamente, peor o mejor. Por otro lado, el Mercosur tampoco ha sido puesto en duda. No ha funcionado ni mucho menos como se diseñó originalmente, pero ha sido una cosa que nadie ha dicho, bueno, no queremos más Mercosur. Incluso con la visión crítica que ha mencionado recién Eduardo, muy enfáticamente, creo que nadie quiere decir, bueno, esto se terminó, sino más bien que la opinión es, bueno, ha sido una muy buena idea, ha tenido fallos, ¿qué tenemos que hacer para reformarlo? En los tratados originales, si uno se pone en la visión pesimista y dice, como fue leído textualmente por Alfredo, dice, bueno, el Mercosur iba a ser una zona de libre comercio, una unión aduanera y un mercado común, con armonización de políticas, moneda común y una serie de cosas que hoy leído parecen realmente utópicos, y quizás eran utópicos en aquellos momentos también, pero éramos más optimistas en aquellos momentos que en estos. Lo que yo diría es, hay una zona de libre comercio que hay que perfeccionarla en su totalidad, que tiene millones de defectos, y me parece que una condición necesaria para una mayor integración es que se perfeccione la zona de libre comercio, con la eliminación de las barreras arancelarias, los reconocimientos mutuos, los certificados de origen, los sistemas de reconocimiento. Es decir, hay un montón de cosas que harían que el comercio fuera mucho más fluido y que haría que aumentara el comercio y volviera el optimismo a decir, porque cuando las cosas van bien, somos todos optimistas. De forma tal que yo creo que la forma inicial de relanzar el comercio es juntarnos y decidir a ver qué no funciona de la zona de libre comercio y levantar todas esas barreras. A continuación decir, tenemos una unión aduanera, a algunos les gusta decir imperfecta, para mí o tenés unión aduanera o no tenés unión aduanera, eso es la unión aduanera imperfecta, es como decir, bueno, tenemos un arancel común en determinadas posiciones arancelarias y en otras no tenemos nada, que más bien se parece a eso lo que está ocurriendo. Pero yo creo que tiene valor la unión aduanera, y tiene mucho valor la unión aduanera para poder negociar internacionalmente, porque vamos a tener algo para cambiar, porque si no tenemos un arancel común firme, detallado, bueno, puede valer la pena negociar cada uno por su cuenta, como por ahí se ha insinuado, pero si vamos a negociar como Mercosur, e inclusive como países individuales, es bueno tener una unión aduanera consolidada con todas las disciplinas que implica la unión aduanera. Una de las dificultades que tiene el Mercosur es que es una organización intergubernamental, que no hay facultades delegadas en un órgano supranacional que nos impone disciplinas a todos.
con lo bueno y lo malo que eso pueda tener. Entonces, se tarda en incorporar la normativa al derecho de cada país, se la incorpora de una forma o de otra, de forma tal que, a mi juicio, es lo primero que se arregle la zona de libre comercio. Lo segundo es hablar de la perfeccionamiento de la Unión Aduanera. Y tercero, decir, bueno, de esos metas de Mercosur como mercado ampliado, ¿qué cosas en lo económico es factible en un plazo razonable y qué cosas en lo no económico es factible? En el tema de migraciones, de sanitarios, el tema de comunicaciones, etcétera. Es decir, hoy por algún momento se dice, bueno, hay que bajar el arancel externo común, o hay que subirlo, que a mí me parece inapropiado en este momento. Es una opinión personal, no quiero comprometer a nadie más. A mí me parece inapropiado y me parece que hay factores de la competitividad y del aumento de la relación con el mundo que nada tienen que ver con el arancel externo común, que tienen que ver con el financiamiento, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la infraestructura, con las comunicaciones, con la cuestión laboral. Es decir, hay temas que son tan determinantes en la inserción internacional como hecho sistémico. En la Unión Industrial decimos que un exportador no se genera porque sí, sino que es el producto de una situación sistémica de un país, con sus ventajas comparativas, pero de una cuestión sistémica. Por lo tanto, yo digo, veamos la parte optimista, reconozcamos lo que no se ha hecho, reconozcamos que la democracia y el mercado y el Mercosur han sido una de las pocas cosas que han sido políticas de Estado en todos los países, poco habituado a tener políticas de Estado, por lo menos yo hablo por la Argentina, y diría que se deberían juntar las máximas autoridades políticas escuchando al sector privado para una especie de relanzamiento del Mercosur. Es decir, si hay que dejar cosas atrás, no la tenemos que ver como, uy, hemos fracasado. Tenemos que decir, bueno, las circunstancias han cambiado y en estas circunstancias cambiantes nosotros ahora tenemos este proyecto, pero un proyecto que se ha consensuado entre los 4 países, entre el sector público y el sector privado. Y en cuanto a los fondos adicionales, como mencionaba el colega Eduardo, yo también estaría de acuerdo. El problema es que no estamos en tan buen barrio como Europa y no nos sobran los fondos como le sobran o le sobraban a los europeos que podían ayudar a Portugal o podían ayudar a España porque a Luxemburgo o a Bélgica o a Alemania le sobraban cosas. Pero sí podríamos atender las diferencias que existen entre las economías dentro de este tratado de integración. En eso podríamos estar de acuerdo. Bueno, Alejandro, tomo tu pie para preguntarle entonces a Eduardo, en base a esta reflexión tuya y lo que él planteó de la importancia de la ciencia, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, su visión respecto del desarrollo de la industria y de la economía en general en este contexto? ¿Cómo puede la integración colaborar en este escenario, ¿no? Desde el punto de vista del acuerdo. Bueno, la ciencia es lo más importante para poder desarrollar y salir de este estado en que estamos con industrias semidesarrolladas y competitivas. Y como les decía, tenemos grandes acuerdos de facto, de hecho, entre CONECYT en el Uruguay, en Argentina. Y nosotros pretendemos impulsar más eso. Mi visión aquí en el CONACYT, como industrial, como empresario de toda la vida, es darle a este intercambio un valor agregado, que es el de conseguir que nuestras industrias, conseguir que nuestras empresas accedan a tecnología que pueda competir con el primer mundo de la forma más rápida posible. Y es fácil, porque ahí no hay tantos celos. Aquí no hay, dentro del mundo, no hay competencias porque no hay un producto que se vende. Sí hay conocimientos para compartir. Y creo que podemos llegar adelante con eso, porque la ciencia tiene una característica, es que cuando yo pongo un conocimiento en el aire, otro sobre ese conocimiento sigue creciendo, que es diferente a que cuando yo quiero vender uno de mis productos y voy a competir con el otro. Se interponen y hay un entrelazado para una escala superior muy importante. Por eso yo estoy muy entusiasmado y hasta emocionado en ver cómo podemos llevar adelante, porque desde la ciencia nosotros vamos a conseguir un montón de cosas más.
No vamos a reemplazar lo que hicimos hasta ahora, pero vamos a conseguir un montón de cosas más. Porque si de repente, yo voy a decir un ejemplo, a mí me gusta hablar con ejemplos que de repente al nivel de gente que está en este foro, ese no debería ser. Pero si vamos a decir que en el Paraguay hay buena mandioca y la ciencia dice que esa mandioca sirve para que el bife de chorizo más rico que como en Buenos Aires sea mejor, eso es valor agregado. Y a eso me refiero en donde la ciencia puede colaborar muchísimo. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Alejandro también por este panel. Sé que estamos fuera de plazo del cronograma, pero la discusión fue interesante, la reflexión. Así que les agradecemos y le damos ahora la palabra a nuestra invitada Anabela Abuso. Anabela, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, Anabela es investigadora del CONICET y docente en la facultad, en la Universidad Nacional del Rosario, y la hemos convocado para que nos cuente un poquito cómo estamos en materia de contexto global y cuáles son los desafíos en la pospandemia para este planteo del Mercosur, de lo que tenemos por delante. Bueno, Agustina, en primer lugar quiero agradecerles la invitación. Me parece una experiencia interesante que en el intercambio de ideas, quienes están involucrados directamente en los sistemas productivos, como quienes hablaron en este panel, también puedan intercambiar ideas con las perspectivas de quienes estudiamos distintos procesos, pero lo hacemos desde la investigación y la docencia y no desde los sistemas productivos directamente. El otro día cuando me contacté contigo, vos me preguntabas acerca, bueno, cuáles son las condiciones actuales del multilateralismo. Y bueno, yo creo que hay 3 o 4 tendencias que son importantes para tener en cuenta en el momento en que uno diseña la estrategia no solo de la política exterior de un país, sino fundamentalmente la de un proyecto de integración como el Mercosur, en una instancia donde después de 30 años, como cualquier proceso de integración que transita por un periodo de cambio del orden internacional, va a tener que enfrentar nuevos escenarios. Lo primero que quería marcar en este sentido es que el multilateralismo que nosotros conocimos, nacido después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, todos sus organismos especializados, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OEA, el GATT, la Organización Mundial de Comercio, entró en crisis en una bastante marcada y yo te diría casi una década antes del estallido de la pandemia. La pandemia ha acelerado ese proceso de deterioro del multilateralismo, pero el fenómeno no se origina ahí. En los últimos, te diría 4 o 5 años, ese periodo de deterioro se vio agudizado por la decisión del presidente Trump, que entendió que era preciso que Estados Unidos desactivara el multilateralismo regional, y eso tuvo un impacto muy significativo sobre nuestra región, porque como efecto espejo y como decisión interna, tanto los espacios interamericanos, o sea, los que incluyen a los Estados Unidos, como aquellos espacios de concertación política y de integración económica, se vieron o desacelerados o desactivados o muchas veces cruzados por una disputa ideológica exacerbada y, a mi criterio, a veces sobreactuada. Eso implica que el deterioro tanto del multilateralismo como del regionalismo haga que América Latina en general y los países del Mercosur se enfrenten a una situación difícil para abordar los temas de agenda global. Doy algunos ejemplos: la pandemia, la crisis ambiental, los reclamos por una modificación de las matrices energéticas en relación a la producción, la retracción del comercio mundial, el protagonismo desregulado del sector financiero contra la regulación que tiene el sistema productivo a nivel global, los cambios en el mercado laboral, las migraciones, los refugiados, son todos problemas que si no se abordan desde una perspectiva
multilateral y cooperativa no son atendibles desde el punto de vista estatal. ¿Qué pasa hoy? Sobre todo, ¿cómo impactan el multilateralismo las decisiones de dos grandes actores como son Estados Unidos y China? Bueno, el cambio de gobierno en Estados Unidos trajo un planteo del presidente Biden de que Estados Unidos vuelve al multilateralismo. Hay una frase que él repite diciendo: Estados Unidos ha vuelto, Estados Unidos está de nuevo en el mundo, lo cual es una condición necesaria para la recuperación del multilateralismo, pero no es suficiente. ¿Y por qué lo digo? Porque en Biden se notan diferencias sustantivas con respecto a la postura que tenía el presidente Trump, pero sus propuestas no difieren demasiado de las que sostuvo el presidente Obama. Y el problema es que de Obama hasta la actualidad el mundo cambió mucho y los ajustes también afectan a los grandes poderes. Simultáneamente, esta percepción que nosotros tenemos de una crisis del multilateralismo, del regionalismo, de la integración, es una crisis muy exacerbada en Occidente, pero no necesariamente es una crisis global. Quiero marcar en este sentido dos detalles que me parecen importantes. La percepción de crisis del multilateralismo e integración no es como la vivimos nosotros en Asia. China, por ejemplo, no tiene crisis en los espacios multilaterales en los que participa. No hay grandes crisis en la cooperación de Shanghái, no hay grandes crisis en el foro de China con el mundo árabe, en los BRIC, en el Banco Asiático de Infraestructura, acaba de firmar la Asociación Económica Regional Integral con 15 países, o sea que ese regionalismo donde China tiene un rol protagónico es un regionalismo que sigue muy activo e inclusive en el contexto de pandemia. Simultáneamente, China no se ha retirado de lo preexistente, o sea, no se retiró del multilateralismo de la segunda posguerra y ha tenido, no lo puedo mencionar ahora, pero tengo acá una lista así de instituciones tradicionales en las que China participa y donde juega un rol importante en cargos vinculados a cuestiones funcionales o técnicas que en los últimos años impactan sobre la agenda, como por ejemplo el tema de propiedad intelectual, alimentación, comunicaciones. Entonces digo, me parece que este también es un tema importante para tener en cuenta y para que el Mercosur piense en qué contexto o qué características tiene el contexto de la pospandemia en términos regionales y obviamente lo que yo dije recién en términos globales. Bien, Anabela, y para cerrar, pues estamos muy pasados de horario de agenda, ¿cuál es tu visión de cuál debería ser el planteo de la estrategia del Mercosur en este contexto? Bueno, yo hice un punteo que por lo que veo no lo voy a poder mencionar, pero voy a elegir algunas cuestiones, quizás por un tema generacional coincida con algunas de las presentaciones que se hicieron. Yo creo que estratégicamente el Mercosur debe proteger a sus sistemas políticos democráticos. Hay que ser consciente que la pandemia deteriora la capacidad de los gobiernos, esto genera disconformidad social, enfrentamientos entre los oficialismos y la oposición, reposicionamientos de los actores políticos. Hay mucho, me encantaría dar una charla sobre esto, de lo que vimos en los últimos 15 días en los 4 países fundantes del Mercosur. La segunda cuestión que marco es que yo no encontré en la literatura académica ningún autor que defienda la idea de que la inserción de nuestros países en el escenario pospandémico puede tener características unilaterales. Todos enfatizan que sí o sí esto debe ser desde una perspectiva de la integración y que en ese sentido el Mercosur es un actor central. Obviamente, como el multilateralismo está segmentado, se está reconfigurando, tenemos que ser conscientes de que ya no podremos apostar a un multilateralismo o una integración regional teniendo en cuenta
solo la solidaridad o que todos tenemos que pensar lo mismo, la confluencia de ideas. Deberemos hacerlo en un contexto bastante más complejo, donde se crucen intereses diversos, demandas sociales, pero habrá que hacer un esfuerzo para concertar en la diversidad. Con respecto al comercio, un tema que me parece importante, a pesar que no soy especialista en estos temas, parecería ser que va a darse en el escenario pospandémico un proceso de retracción de las cadenas globales de valor, con lo cual puede ser que se reactiven a nivel regional, y yo creo que la reactivación del comercio intra-Mercosur y con los países de la región para valorizar las cadenas de valor regional, ya dado el deterioro de las globales, me parece un dato muy importante. Con respecto a la discusión que se tuvo recién de las negociaciones que lleva el Mercosur para firmar acuerdos con otros grupos, tengo todo el listado aquí. Mi impresión, y esta es una evaluación desde la ciencia política y las relaciones internacionales, que todos ellos deben seguir adelante, las negociaciones se deben mantener, pero se deben realizar con mucha cautela, porque el escenario que se viene es un escenario de mucha incertidumbre, entonces hay que trabajar con mucha inteligencia cuáles son esos procesos de negociación, y no dejar eso sometido a voluntades políticas de muy corto plazo, hay que pensarlo como una estrategia de largo plazo. En ese contexto, creo que hay lugar para nuevas estrategias diplomáticas. Creo que deberíamos reactivar una diplomacia multinivel y multisectorial que abarque obviamente el liderazgo del Estado-Nación, que es quien nos representa, pero también a los actores subnacionales, al sector privado, a la sociedad civil, para reactivar el Mercosur. Y por otro lado, creo que también... como nos se has dado dijo, una lista muy larga. bueno, tenemos mucha tarea por hacer, sí. Cierro con esto. La idea de que, bueno, como se dijo el otro día en un seminario donde participaron los embajadores del Mercosur en Washington, es importante entender que para reactivar el Mercosur, algo que yo considero absolutamente necesario, hay que tener voluntad política, hay que pensar en un destino común y hay que tener un cálculo racional. Bueno, Anabela, muchísimas gracias, porque parte de eso que has dicho está, creo, plasmado en nuestra declaración conjunta, así que muy, muy ilustrativas tus palabras del contexto, y que estamos yendo en el buen camino de las recomendaciones. Te agradecemos la presencia y vamos a pasar ahora rápidamente al otro panel. Fabricio Panzini es el gerente. Se puso compartía la pantalla, ¿verdad, Fabricio? Ya la presentaste. Sí, es el gerente de políticas de integración internacional de la CNI. Bueno, y nos va a dar la visión en función de esta declaración conjunta que hemos hecho, cuáles son las tareas pendientes o las cuestiones pendientes en el Mercosur en materia de los puntos que hemos acordado. Perfeito, Agustina. Bom dia a todos. A ideia aqui é passar pouquinho de alguns fatos do Mercosul nos últimos anos, na última década, e partir para o mais importante, que é nossos pontos aqui sobre o futuro do Mercosul. O primeiro ponto que eu queria fazer, Agustina e todos, é que as exportações do Mercosul nos últimos anos, dentro do bloco, foi muito errática, né? Teve crescimentos, picos de crescimento, depois quedas, depois picos de crescimento de novo, e entre a década de 2000 foi a década em que teve mais crescimento dessas exportações, justamente uma década que o Mercosul conseguiu ter um crescimento econômico maior. Então, é muito comparável aí ao crescimento das exportações para a União Europeia, por exemplo, para os Estados Unidos foi mais baixo, e incomparavelmente menor do que todas as nossas exportações dos nossos 4 países para a China, que foi muito elevado. Passando adiante, alguns países, né, aqui uma comparação Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, tiveram desempenhos muito diferentes nas suas exportações para o Mercosul, né?
e desempenhos diferentes nas décadas também, né? O Paraguai foi aquele que apresentou o maior crescimento nos últimos anos para o Mercosul. O Brasil teve um crescimento das suas exportações muito focado na década de 2000, assim como o Uruguai, muito parecido, e a Argentina teve um crescimento maior ao longo de todo o período, e na década de 2000 um pouco menos. Adiante, aqui eu acho que é um dos problemas grandes do Mercosul. Se eu tivesse que focar num dado nosso aqui, importante, uma informação é essa aqui. É uma informação que o presidente Robson da CNI já colocou. Os investimentos recebidos parecem muito altos, mas quando a gente olha a linha azul abaixo, roxa, a gente vê que os investimentos de fato concretizados, os investimentos produtivos anunciados, eles são bem mais baixos. E os nossos investimentos entre nós são muito baixos, né? Esse é um ponto. Se a gente quiser ter cadeias produtivas, a gente tem que receber mais investimentos e temos que fazer mais investimentos entre nós. A Argentina recebeu, entre 2003 e 2007, 7% dos investimentos do Mercosul, o Brasil só 1%, o Uruguai 5%, e o Paraguai, sim, tem um volume muito maior recebido do Mercosul, 18%. Só queria ressaltar aqui os dados importantes do que o Mercosul representa para o Brasil. Em salário, cada bilhão de reais exportados, massa salarial de 680 milhões, é o segundo atrás dos Estados Unidos. Emprego gerado, 32.500 empregos, atrás só também dos Estados Unidos. Em termos de impostos, né, tributos gerados, as exportações para o Mercosul, a cada bilhão exportado é o que gera mais impostos, tributos, e produção na economia, junto com os Estados Unidos, é aquele que gera mais produção na economia. E diversidade, essa é uma palavra importante. 50% da nossa pauta de exportação brasileira ao Mercosul são 48 produtos, 75, 260 produtos, 90% da pauta, quase 800 produtos. Isso é muito diferente do da China, que 75% da pauta de exportação do Brasil são 3 produtos apenas. E nas nossas exportações, o que a gente vende ao Mercosul, 90% é indústria, e o que a gente compra do Mercosul, 90% é indústria. E aqui é uma ideia interessante. Com quem nós temos que integrar mais ao mundo? O que são cadeias de valor? Cadeias de valor são comércio intraindustrial, né, de setores mais acabados, de partes e peças, mas de setores mais acabados. E aqui a gente tem um mapa de com quem as nossas exportações é mais industrial. E importância também para o Brasil, do Mercosul, vários estados no norte, no nordeste, no sul do Brasil, têm o Mercosul como o primeiro ou segundo destino das suas exportações. Agora, Agostina, para chegar na parte final da apresentação, um pouco dos avanços recentes do Mercosul. Eu queria ressaltar um pouco que a gente teve no início um crescimento muito importante, tivemos crises econômicas, aumento de barreiras tarifárias, tivemos um Mercosul por muito tempo muito político, muito politizado, depois voltamos a ter uma agenda econômica mais interessante, que é o que eu vou passar no próximo slide aí, essa agenda mais interessante econômica do Mercosul, o acordo de compras governamentais, a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia, acordo de facilitação de comércio, entre outros aqui dentro. E quais são as nossas prioridades como CNI que nós entendemos para o futuro do Mercosul? Primeiro ponto, o presidente Robson já mencionou, precisamos retomar o crescimento econômico. Nós não podemos ter uma política econômica comum, mas nós podemos no Mercosul criar metas que a gente siga, metas de estabilidade econômica. Nós não tivemos o crescimento acima do mundo, nem muito menos dos emergentes, em nenhuma década do Mercosul. 91 até 2000 nós crescemos abaixo, 2001 a 2010 nós crescemos muito abaixo, embora seja uma década de maior crescimento nosso, e 2011, 2020 crescemos muito abaixo. Então vamos criar metas e acompanhar no médio prazo para os países crescerem, né? Segundo ponto, celebrar acordos fora da região.
não com qualquer país, não com qualquer região, não queremos acordos com países que sejam, né, que não respeitem as regras internacionais de comércio, mas os acordos fora ajudam a melhorar o Mercosul, ajudam na institucionalidade do Mercosul. Nossas prioridades: União Europeia, México, EFTA, Canadá. Vamos pensar nos Estados Unidos, por que não? América Central e também América Central e também outros países aí, principalmente do Ocidente. E a questão da flexibilização, eu acho que a flexibilização é algo que tem que ser pensado muito bem, para que a gente não coloque a perder os ganhos do Mercosul. Nós já temos flexibilizações ao longo das negociações, mas se a gente for buscar flexibilização do Mercosul simplesmente para poder negociar com países asiáticos ou que não respeitem as regras do jogo, aí é um pouco complicado. Eu vou mostrar aí nos próximos slides que acordos comerciais, eventualmente, com países asiáticos, aqui o que tem sido colocado, Vietnã, Coreia, Indonésia, trazem algumas perdas para o setor industrial do Brasil, né, que aqui é o que nós estamos vendo, tanto no bilateral quanto em relação ao mundo. E as questões de regras trabalhistas, regras ambientais são um pouco mais complicadas. Passando adiante também, se a gente fizer reduções da TEC unilateral, os dados que nós temos aqui de redução de 10% ou de 15% também trazem mais prejuízo. Então, tem que ser bem pensada essa redução da TEC. Então, esse ponto 3 aqui é um ponto 3 importante que a gente tem que olhar, que reforçar a transparência, esses acordos têm que estar claros. E reforçar a integração, eliminar barreiras, estimular a convergência regulatória, fechar os acordos que nós já celebramos, compras públicas, facilitação de comércio, outros para a gente celebrar, serviços, por exemplo, e dar mais leveza institucional do Mercosul. O Mercosul é muito pesado, tem muitos grupos, tem muitas reuniões. Vamos dar um foco econômico nele e vamos ter uma leveza maior. Por último, não adianta colocar no Mercosul a culpa pela nossa baixa competitividade. Esse é um ranking da CNI de economias emergentes ou economias comparáveis, que o Brasil é o 17º em competitividade, a Argentina o 18º, de 18. Somos os últimos. E onde que a coisa é pior? Na tributação, né? Brasil, a gente está muito abaixo da Colômbia, por exemplo, que é o 16º. Então, temos que ter melhores práticas em preços de transferências, acordos tributários, nas regras para as nossas multinacionais irem para o exterior, na tributação sobre serviços, que é muito caro transacionar serviços no Brasil, e fazer a nossa reforma tributária. Então, são esses 4 pontos que eu queria retomar: crescimento econômico, acordos comerciais com quem faz sentido fazer acordos comerciais, mais integração interna com acordos nossos e competitividade, fazer o nosso dever de casa. Esse é um Mercosul pragmático que a indústria brasileira acredita. Muito obrigado. Desculpa aí se eu passei um pouquinho do tempo, Agostina. Hola, sí, se me escucha, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Fabricio, muchas gracias. Y bueno, como tenemos breve tiempo, el canciller nos avisan que tiene que retirarse, vamos a darle la palabra a Washington Durán. Él es el presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la CIU. Y bueno, le quería preguntar a Washington o darle el pie respecto de, bueno, mucho se está hablando acerca de la importancia o la supuesta necesidad de mejorar la competitividad de la región a través de la rebaja de aranceles. ¿Qué opina de esa causalidad entre aranceles y la competitividad planteada, habiendo cuenta lo que planteó recién Fabricio en su presentación? Y bueno, ¿cuáles piensa que podrían ser las necesidades de involucramiento del sector privado en el nuevo contexto de agenda del Mercosur? Bien, muchas gracias, Agustina. Buenos días para todos y permítanme inicialmente expresar el reconocimiento a todo el equipo técnico que ha trabajado tan duramente para la concreción de este evento
y también para dar forma a la redacción de la declaración que finalmente tendremos hoy presentada por los presidentes. Con respecto a la pregunta concreta, Agustina, una rebaja unilateral del arancel externo común, como ya se dijo acá, es inoportuna e inconveniente. Inoportuna porque en este momento en el que todavía tenemos una negociación pendiente de cierre con la Unión Europea y con el EFTA, con los cuales hemos alcanzado acuerdos sobre la base de un determinado arancel externo común, no podemos estar cambiándoles esa base de negociación en el medio del camino, porque eso llevaría a una renegociación. Si yo estuviera del otro lado, inmediatamente pediría una renegociación total de los acuerdos. Me parece que ese es un error que por esa circunstancia no deberíamos cometer, pero no solo por eso, sino porque además estamos en un mundo en el que las regiones y los países cada vez cuidan más los empleos, cuidan más su producción local. Los aranceles son una forma de cuidar esos empleos, de defender esos empleos y esa industria local. No son la única, pero son una, y no sería bueno hacerlo en este momento. Y el argumento que se da para una reducción arancelaria, que es el de la mejora de la competitividad, es un argumento falaz. La competitividad está afectada por muchísimas más cosas que inciden muchísimo más que la política arancelaria que tenga el país, pero además nuestro arancel externo común, no debemos olvidar que ese sí no es un corsé. Ese tiene todas las flexibilidades que el Mercosur ha querido y ha podido darle. Tiene listas nacionales de excepciones, tiene regímenes especiales que cada país puede aplicar, tiene una serie de elementos que hacen que cada país pueda mejorar sus condiciones de competitividad sin necesidad de que el bloque modifique el arancel externo común. Modificar el arancel externo común implica mantener una serie de equilibrios. No olvidemos el trabajo que significó construir este arancel que hoy tenemos. Fueron varios años de trabajo de mucha gente y eso no se puede modificar de la noche a la mañana diciendo yo toco acá o allá. Por lo tanto, no creemos en que sea ni necesaria ni conveniente una modificación, ni oportuna, mucho menos, una modificación hoy del arancel externo común en forma unilateral y mucho menos sin un proceso de consulta muy amplia con los sectores privados, proceso que hasta donde sabemos no se ha dado en los 4 países. Dicho esto, Agustina, y sin querer abusar del tiempo, pero hay algunas cosas... la segunda pregunta. A ver, ¿cuál es la segunda pregunta? Que estábamos diciendo que cuál es la importancia del sector privado en este contexto, digamos, cuál sería la necesidad de una mejor articulación en el ámbito... De alguna manera eso ya estaba dicho en mis últimas frases. Claro. Es muy importante que no solo para la adopción de medidas a la interna del bloque y a la interna de los países, sino también cuando se va a salir a negociar externamente, haya una mucho mejor comunicación con los sectores privados. Creo que el caso del acuerdo con la Unión Europea podría considerarse una excepción porque alguna información tuvimos, pero muy escasa y no la suficiente como para poder tomar posiciones claras. Entendemos la sensibilidad de las negociaciones y las cuestiones relativas a la confidencialidad con la que se deben llevar adelante las negociaciones, en especial para preservar los intereses nacionales. Pero nosotros,
como organizaciones representativas de sectores industriales, los gobiernos deberían saber que esa responsabilidad la tenemos y la asumimos, que cuando el gobierno nos da información sobre un proceso de negociación, no salimos inmediatamente a la prensa a decirlo, porque va inclusive en contra de nuestros propios intereses, no solo en contra de los intereses del país o del bloque. Hace falta un vínculo de confianza mucho mayor, que nosotros hemos hecho todo lo posible por generarlo, pero que a veces es difícil que eso se reconozca. Entonces, en ese sentido, es muy importante retomar un diálogo entre los gobiernos y los privados mucho más intenso del que ha sucedido en los últimos tiempos y más similar al que se tuvo en el momento de la creación del Mercosur hace 30 años. Y por cierto, además de celebrar estos 30 años del Mercosur, no quería dejar de mencionar que celebramos también en estos meses los 50 años de lo que yo llamaría nuestra madre, la ALADI, porque gracias a la ALADI tenemos Mercosur. Entonces también el reconocimiento a los 50 años de esfuerzo por el mantenimiento y el crecimiento de la ALADI. Gracias, Washington. Si querés pasar a otra pregunta y yo trato de... No, yo les iba a agradecer a los dos panelistas de esta parte porque estamos muy justos de tiempo, el canciller tiene que retirarse de otra reunión, así que les quiero agradecer a los dos, creo que han expresado muy bien lo que habíamos planteado para este panel, así que les agradecemos mucho y le damos la palabra entonces a... Me quedo con varios mensajes atragantados, Agustina. Ah, bueno, entonces te doy unos minutos más. A ver, sí, porque yo creo que hay algunas cosas en las que deberíamos insistir, sobre todo en los temas de la consolidación de la zona de libre comercio. Es muy importante, y cuando se habla de flexibilización hay que también darle contenido a eso. Aquí lo que necesitamos es una zona de libre comercio consolidada, y no podemos perder el tiempo avanzando en instrumentos propios de otras instancias de integración. Yo entiendo los mensajes y entiendo que otros piensen que en el mundo no existe posibilidad de negociar con terceros si no es desde una cosa mucho más consolidada. Yo creo que acá estamos en una instancia en la que debemos mejorar nuestra región, debemos mejorar nuestros vínculos comerciales, debemos eliminar barreras, debemos armonizar políticas, debemos tener una convergencia normativa en una serie de cuestiones que hoy no tenemos, debemos mejorar nuestra infraestructura común para permitir el acceso de nuestra producción a los mercados internacionales y para justamente hacerla más competitiva. Tenemos que armonizar nuestras posiciones con respecto a las nuevas tecnologías y en particular con respecto a los sistemas 5G que van a ser tan importantes. O sea, hay una serie de cosas en las que hoy necesariamente deberíamos concentrar el esfuerzo. Tenemos recursos escasos y concentrémoslos en eso, en fortalecer la zona de libre comercio, en fortalecer nuestro crecimiento, en desarrollar una mucho mejor competitividad en cada uno de nuestros países, y eso hará que la región sea más competitiva, que podamos participar de las cadenas globales de valor y podamos desarrollar cadenas regionales de valor que compitan en el mundo. Entonces, para tratar de ser breve y de sintetizar las ideas, creo que eso era algo que necesitaba decir. Muchas gracias Agustina, por este tiempo extra. Muchas gracias, y ahora sí entonces damos el cierre del seminario con la presencia del canciller Felipe Solá y nuestro presidente de la UIA, en representación del Consejo Industrial del Mercosur, Miguel Acevedo, que le va a decir, digamos, esta cuestión virtual hace que no podamos hacer una entrega formal de la declaración, pero lo va a transmitir con sus palabras Miguel, y le damos el cierre al canciller.
Bueno, buenos días. Buenos días nuevamente a todos. Bienvenido, señor canciller Felipe Solá, al cierre de este seminario. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en representación de la Presidencia pro tempore Argentina en el Consejo de Mercado Común del Mercosur. Bueno, acabamos de finalizar el seminario en donde hicimos un balance de la situación respecto a estos 30 años que pasaron desde la firma del Tratado de Asunción, cuáles fueron los objetivos iniciales, los obstáculos, el cambio de contexto global, los desafíos que tenemos también por delante, las asignaturas pendientes en materia de integración productiva también. Creo que ha sido un seminario muy productivo y desde el Consejo Industrial del Mercosur, que está integrado por la Cámara Industriales de las Regiones, que es la Unión Industrial Argentina, la Confederación Nacional de la Industria, la Unión Industrial del Paraguay y la Cámara de Industria de Uruguay, hemos consensuado una declaración conjunta en oportunidad de este aniversario, y eso es lo que le queríamos transmitir a usted para elevar a nuestros gobiernos y a las autoridades del bloque las cuestiones que entendemos que son prioritarias para trabajar este año 2021 y en adelante para avanzar en el proceso de integración. Señor canciller, solamente le voy a decir los 6 puntos que establecimos en esta conclusión. Uno es establecer las condiciones para impulsar la estabilidad y el crecimiento económico, asumir e implementar los compromisos que hagan realidad el libre comercio intrabloque, estimular la aproximación y las convergencias regulatorias, internacionalizar reglas y acuerdos pendientes, potenciar la participación del sector privado en el Mercosur y no adoptar ninguna decisión que implique modificar o revisar el arancel externo común o el régimen de origen del Mercosur sin conocer ni dar oportunidad al sector empresarial y privado en general para que pueda expresar su opinión. Señor canciller, le agradecemos mucho su presencia. Celebramos conjuntamente este aniversario y lo que le quiero confirmar que lo que hemos hecho acá y el trabajo que hemos hecho entre todas las cámaras industriales del Mercosur tiene todo el apoyo de estas empresas para que el Mercosur sea más fuerte y mejor en los próximos 30 años venideros, y que esto signifique una real integración de nuestros países. Muchas gracias, canciller. Sí, escuchamos entonces ahora las palabras del canciller argentino Felipe Solá. Bueno, muchas gracias. Le pido disculpas a los que se han sentido apurados por el supuesto apuro mío, pero debo decirles que decidí no ir a la actividad siguiente y mandar a alguien para poder estar con ustedes más tranquilo. Así que disculpas si los han apretado un poco en sus explicaciones. Igual me parece que han sido muy importantes. Yo no he escuchado al señor presidente de la Confederación Nacional de Industria de Brasil, Robson Braga de Andrade, tampoco a Alfredo Antía Vélez, presidente de la Cámara de Industria del Uruguay, ni al presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Pero sí he escuchado a mi amigo Miguel Acevedo recién, y antes, parcialmente a mi amigo de hace muchos años, Alejandro Mayoral, Anabela Buzo, y he tomado nota de algunas cosas que decían que me parecen muy relevantes, y también he escuchado a Mauricio Pancini,
que presentó demasiadas cifras en poco tiempo y entonces eso a veces necesita una desagregación más tranquila, pero no es responsabilidad de él porque estaba apurado. Y he escuchado también a Washington Durán hablar dar su opinión sobre estos temas desde la presidencia de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Industria del Uruguay. Algunas cuestiones fundamentales en estos 30 años de Mercosur. En primer lugar, nosotros creemos que Mercosur es un catalizador de principios y valores y lo ha sido. Y cuando algo ha sido, ¿por qué se menciona que ha sido? Lo mismo pasa en nuestra vida cotidiana. Fulano o tal empresa o tal socio o mi mujer o quien fuera ha sido. Cuando se dice ha sido porque es parte constitutiva de lo que uno ha llegado a hacer. Y el Mercosur es parte constitutiva de lo que hemos llegado a hacer, de lo bueno que hemos llegado a hacer, de lo bueno. ¿Es definitivo? Es definitiva la voluntad de unión, lo que no es definitivo es cómo debe ser el Mercosur exactamente, porque el mundo cambia. Y cambia y cómo cambia. Cambia cada vez a una tasa más acelerada, que es algo que no está fuera de discusión, ¿no es cierto? Ahora, por eso creo que destacar que ha sido un catalizador de principios y valores es destacar también todos los logros sociales del Mercosur. Antes del Mercosur había todavía problemas fronterizos e hipótesis bélicas alrededor de fronteras entre países, y a partir de ahí todos nos vimos como vecinos y nos acercamos. Y los viajes de los pueblos se multiplicaron, y la facilidad que significó ir a un lado o al otro, dentro del país o fuera del país, pero siendo de los países del Mercosur, fue mucho mayor. Y la posibilidad de estudiar, de ponerse de novio a novio, de invertir, de trabajar, de tomar un socio, etcétera, se multiplicó. Y eso creó una red social que va inclusive más allá de las cifras globales del comercio. Tiene relación, pero va más allá de las cifras globales del comercio. Es absolutamente cierto que el comercio fue de una gran prosperidad en el primer decenio del Mercosur, que después hubo problemas básicamente en Brasil y en Argentina, años 99, año 2001, etcétera, que limitaron bastante, y después hubo un crecimiento de precios internacionales de commodities y un cierto crecimiento del Mercosur que no alcanzó el esplendor de la década anterior, para después bajar ese comercio por el crecimiento muy grande del comercio extra-Mercosur. Básicamente, aunque no solamente, por los aumentos de producción y productividad de nuestros países en agroalimentos. No solamente, pero eso explica en buena medida el aumento del comercio extra-Mercosur de la última década. Me gustaría decir también que el Mercosur es una plataforma de desarrollo económico y concertación política a la vez. El bloque entonces tiene la obligación de admitir que hay fluctuaciones y cambios muy fuertes y que debe abordarlos y que debe sortearlos. Desafíos que son para el bloque, no para un país solo del bloque, para todo el bloque. Todo cambia para todos, no solo para uno. Y me parece que eso es muy importante para abordar un problema. Primero, no eludirlo, abordarlo. Y segundo, hacerlo en bloque. Yo creo que sin foro empresarial, sin participación del sector privado, muchas veces los funcionarios, no me voy a excluir, nos olvidamos de quiénes exportan e importan, quiénes invierten, quiénes desinvierten, quiénes tienen esperanzas de crecimiento, a quienes se le caen esas esperanzas, según lo que ocurra en el Mercosur. Es al sector privado, son a los actores privados, de cualquier tipo. Y mucho más a quienes dependen de ellos, a los trabajadores, cualquiera sea su rango. Entonces, imaginar problemas políticos, personales, ideológicos, etcétera, entre nosotros, sin pensar en lo que está atrás, es un absurdo. Es un absurdo que lleva a algo muy común en los tiempos que vivimos, que es pensar que el globo de uno es el globo.
es lo global, y no es así. No es para nada así. O sea que la apertura al sector privado y la apertura formal y el foro empresarial que estamos debiéndonos para el 2021 es necesario y urgente. Más allá del diálogo que tenemos en cada uno de nuestros países. Este foro que han hecho las 4 entidades es muy importante frente a los 30 años. Pero además, para pensar el futuro, además de decir que sí y que no, para pensar el futuro son fundamentales desde el punto de vista de la creatividad. No tenemos más creatividad que el sector privado. No creo que tengamos menos, pero más no tenemos seguro. Es más, el aporte de los investigadores, como acabamos de ver, escuchando a las personas que mencioné, y el aporte de la ciencia y la tecnología y el avance tecnológico y de la mirada del avance tecnológico es fundamental para que nosotros pensemos dónde estamos y hacia dónde vamos. En el medio de la incertidumbre y en el medio de la pandemia. En un pésimo momento de la pandemia y en un gran momento de incertidumbre, porque hay un cambio muy fuerte y muy sentido que es el de Estados Unidos. Y ese cambio que va hacia volver al multilateralismo no significa todavía que su economía se vaya a abrir de una manera como se imaginó hace bastantes años con la llegada de la globalización. Por el contrario, la pandemia actúa como contrapeso de una decisión multilateral. Y el contrapeso es que nosotros vemos que ante la vacuna, elemento central en este momento en nuestras discusiones, aunque vayamos más allá, porque somos un bloque también comercial, ¿no es cierto? Básicamente comercial. Pero ante la vacuna que vemos, los países se cierran. Muchos países se cierran. Y ante las economías también se cierran. También se cierran. Nosotros acabamos de escuchar algo que no querríamos oír, desde el gobierno de Estados Unidos alrededor de acero y aluminio. ¿No es cierto? No queremos oír eso, y sin embargo lo escuchamos. Argentina tiene un problema con el biodiesel muy grave con el mercado americano, muy grave. Está fuera del mercado por un 150% de aranceles, por 2 castigos. Uno explicado por el dumping y el otro no explicado directamente. Entonces, quiero decir que el mundo no sabemos si va a ser multilateral. A lo mejor políticamente va a ser multilateral, pero económicamente lo va a ser también. Estamos con dudas e incertidumbres sobre eso. Y ese es el momento que vivimos. Recuerdo la regla del consenso. La regla del consenso es muy importante. No tenemos un organismo supranacional para resolver los problemas. Tenemos una regla del consenso. ¿No es cierto? Hay una palabra que es intergubernamentalidad, que es difícil, compleja, pero que explica que las decisiones son tomadas por los 4 gobiernos. Ese es una tradición y es un espíritu a la vez. ¿No es cierto? Es decir, habla de nosotros también para el futuro. Reconocemos que las asimetrías estructurales existen y que el FOSEM, que ha sido un fondo de convergencia que dio unos $1.000 millones, no basta. No basta para nivelar asimetrías estructurales. Es un esfuerzo importantísimo que lo valoramos, porque si no lo hubiéramos tenido sería todo peor, pero no basta. Con respecto a los acuerdos comerciales actuales, quiero recordar que tenemos 11 países o grupos de países en marcha en negociaciones con acuerdos. Primero, obviamente, la Unión Europea y la EFTA, porque, bueno, son acuerdos prácticamente cerrados, pero que no avanzan, no por responsabilidad del Mercosur, pero que han implicado un cambio de mentalidad. Y en esto, la Argentina ha puesto mucho sobre la mesa. Comenzamos nuestro gobierno pensando que el acuerdo con la Unión Europea era absolutamente negativo. Y después dijimos, no, merece ser tenido en cuenta. ¿Por qué? Por lo que le importa a nuestros socios, porque tiene efectos importantes en buena parte de nuestra economía y porque nos da un tiempo para cambiar, y ese tiempo obliga a no mirar la economía de uno como algo absolutamente inmóvil o incapaz de cambiar, cuando todo el mundo cambia. Entonces decidimos que sí, que si llega, lo enviaremos a nuestro Parlamento, digamos, con la voluntad de que se apruebe, no con la voluntad de que no se apruebe para pararlo ahí. Pero tenemos otros acuerdos comerciales. Tenemos acuerdos de libre comercio que cubren América Latina, a Israel y a Egipto, y acuerdos preferenciales con la Unión Aduanera de África del Sur y de la India. Y además estamos en grado de avance con Canadá, Corea del Sur, Singapur, Líbano e Israel. En mayor grado de avance con Israel, ¿no es cierto? Y pensamos seguir sentados allí, no para boicotear, sino para seguir mirando cuáles son los impactos reales en la economía concreta, en la economía privada nuestra.
más que los impactos fiscales, los impactos reales sobre el trabajo, la inversión y la producción. Con respecto a la Unión Europea, ya he dicho lo que pensamos. Digamos, duró 20 años, se trabajó en toda clase de temas, hay que respetar ese trabajo. Alguien ha dicho, y para ahí tiene razón, creo que mi colega de Uruguay, que fue apurado el cierre. Yo creo que es cierto, que fue apurado el cierre, pero finalmente ahí estamos. Y frente a ese convenio estamos, y ese convenio abre la puerta de otros. Ahora, nosotros tenemos que cambiar la agenda desde el punto de vista de nuestras instituciones y foros. Tenemos que hacer una reforma institucional porque no nos están sirviendo los órganos y foros para ser más ágiles y modernos en este momento, y debemos cambiarlos, debemos modificarlos y vernos por qué no nos están sirviendo. Y eso sí es algo a conversar profundamente con nuestros hermanos del Mercosur. Quiero decir con respecto al arancel externo común, para finalizar, y si hay preguntas, tratar de contestarlas. No sé si estaba previsto, pero siempre me gusta ofrecerlo. Nosotros somos y hemos sido pragmáticos en nuestras propuestas y en el trabajo metodológico. Hay 3 pilares básicos para nosotros para encarar el tema del arancel externo común. Uno es el equilibrio entre el sector agroindustrial y el sector industrial concreto. Otro, la consideración de los compromisos ya negociados con terceros. Y el tercero, los plazos de implementación de la revisión. Lo que me parece que le escuché a Anabela Busso, que es tener mucho cuidado, tener cautela en la incertidumbre, me refiero a los plazos, y no comprarse políticas o golpes políticos de corto plazo en momentos muy difíciles. Y tener en cuenta, dijo ella, y dice bien, a los actores subnacionales, es lo que ya he dicho, es decir, a los verdaderos actores del comercio, ¿no es cierto? También dijo ella, y la cito, voluntad política y cálculo racional. Creo que dijo algo más que no alcancé a notar. Y un tema que me parece muy importante. Dije que equilibrio entre sectores, agroindustriales e industriales, negociaciones con terceros, plazos. Quiero decir también que desde que pensamos desde el 2019 el proceso de revisión, apareció la pandemia. Y entonces el cambio ha sido muy importante. Las economías se cierran o son prudentes en la apertura. Yo diría que se cierran directamente por ahora. No podemos tener siempre como horizonte la mayor competitividad si esa mayor competitividad que es supuesta, estimada, socava realmente, no como estimación, sino como impacto real, nuestras economías, nuestro empleo, lo que tenemos, lo que ya tenemos. No podemos dejar de ser quienes somos en búsqueda de algo que estimamos que va a ocurrir. O sea que queremos una revisión pragmática y racional del arancel externo común. Que, como se dijo, frente a la posibilidad de decaimiento o retroceso de las cadenas globales de valor regional, de valor global, aumente la potencia de las cadenas de valor regional. Y eso supone mayor integración. Y la palabra integración es una palabra que se abandona cuando se habla de apertura. Apertura parece que no concordara con integración. Somos mucho más fuertes para abrirnos y estamos juntos. Si fortalecemos la integración, no quiere decir que faltan 5 años, 6 años para abrirnos porque todavía no estamos plenamente integrados. Quiere decir que siempre hay que tener presente el principio de integración frente al principio de apertura, ¿no? Es un equilibrio entre una necesidad futura y una necesidad nuestra, presente y pasada, que es la mayor integración. Nosotros celebramos lo que tenemos, la historia, la geografía, las realidades sociales. Estamos dispuestos a ponernos en los zapatos del otro. Estamos dispuestos a algo que también dijo Anabela Busso, que me parece muy importante. El Mercosur debe proteger a sus democracias. Les guste o no les guste a fulano o a sutano,
elijamos o no elijamos ideológicamente a fulano sultano como presidente, debemos fortalecer nuestras democracias actuales, los presidentes que tenemos, las instituciones que tenemos, los gobiernos que tenemos. Es una obligación del Mercosur. Durante los años 90, cuando había crisis interna, eso lo aprendí cuando era secretario de Agricultura en los 90, muchos años, yo veía que los gobiernos iban al Mercosur y a juntarse, a juntar prestigio. Volvían con brillo y prestigio, en mayor o menor medida, y lo volcaban a la política nacional, a las políticas nacionales. El Mercosur era dador de prestigio. Entonces nosotros no podemos hundirlo, tenemos que volver a darle prestigio. El prestigio viene de la unidad, viene de reconocer al que está, viene de reconocer que el que está tiene obligaciones, tiene derechos y tiene que sostenerse, viene de aumentar la gobernanza. El prestigio viene de ahí. Nosotros vamos a tratar de aumentar la gobernanza discutiendo todos los temas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras del ministro de Relaciones Exteriores y Cultura de la Argentina. Sí, Miguel. Perdón que te interrumpa, Agustina. Sí, sí, sí. No, nada más que agradecer al canciller. Realmente siempre nos sorprende, siendo canciller de la Argentina, que nos da más tiempo, y eso se lo quiero agradecer muchísimo. Interesante las posiciones que estaba diciendo el señor canciller. El equilibrio del sector industrial con el agrícola, o sea, el tema de agrícolas, industrias, servicios, todo eso hay un equilibrio, y el equilibrio entre las distintas posiciones de los distintos países es algo que creo que todos estamos de acuerdo, y es algo que hoy en el sector nuestro de la industria, dentro del Mercosur, lo estamos haciendo. Significa esfuerzos. Hoy estábamos viendo, como lo decía la Unión Industrial de Paraguay, mismo también la de Uruguay, que por ahí se sienten esto que usted también lo trató, de que no están totalmente integrados o no tienen el tema de financiamiento, que posiblemente tampoco es muy fácil ahora darlo, o la estructura, pero me parece que estamos haciendo un trabajo muy, muy, muy fuerte para presentar una posición de nuestro sector fuerte y común, ¿no? Alfredo Antía, que es el presidente de Uruguay, hablaba hoy, cuando habló él, de que cuando se hizo el Mercosur estaba el presidente del actual presidente uruguayo, o sea que ahí están las dos generaciones. Y yo creo que ahora hay que hacer esa transformación y el cambio y las cosas que necesitamos, y nosotros estamos dispuestos a acompañar a los gobiernos para hacerlo, ¿no? Ver las cosas que no se hicieron tan bien y poder mejorarlas, pero en este tipo de diálogo que estamos haciendo. No sé si alguno de los colegas míos de las uniones industriales quieren decir algo, Washington, Alfredo, pero bueno, si no, le dejo libre al canciller. Sí, creo que estamos ya estamos pasados muy en horario. Sí, sí. Así que le queremos agradecer al canciller, que también tenía agenda, y bueno, y damos por finalizado el seminario de hoy. Le vamos a entregar y vamos a disponibilizar para todos la declaración conjunta, y seguiremos trabajando y abordando estas temáticas que para nosotros son fundamentales para avanzar. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Gracias, canciller. Muchas gracias.